Entonces empezamos. Buenos días y también buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a la conferencia plenaria Ser Mujer y Ser Periodista en Escenarios de Inseguridad, apuntes de experiencias locales para una reflexión global, con la que continuamos en este primer día del Congreso Internacional Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales sin coma. Soy Pamela J. Cruz, coordinadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME, organización que se ha sumado a las entidades colaboradoras de este Congreso desde ediciones anteriores. En este año, como OIME, nos propusimos la planificación de un espacio de reflexión sobre el entorno laboral periodístico y los desafíos de seguridad que están enfrentando las mujeres periodistas y las diversidades en distintas partes del mundo. De hecho, en mi país, el Ecuador, las mujeres periodistas están cubriendo ahora mismo una tercera jornada de paro nacional. En esta conferencia plenaria, en términos geográficos, contamos con un panel amplio porque tendremos voces de México, Ecuador, Chile en un espacio abierto desde España. Al mismo tiempo es un panel muy cercano por el trabajo colaborativo que realizan cada una de las organizaciones a las que representan nuestros tres panelistas, quienes tienen un compromiso con los derechos humanos, un compromiso con el periodismo y la comunicación de calidad. En esta conferencia hablaremos del trabajo periodístico y sus retos, pero al mismo tiempo conoceremos de estrategias locales de seguridad periodística con perspectiva de género. Empecemos entonces con esa primera experiencia desde México, donde está Darwin Franco Míguez, a quien podremos plantear inquietudes o dejar comentarios desde el chat de la plataforma virtual. Antes de darle la palabra, quiero contarles quién es Darwin. Es doctor en educación y maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara, donde es profesor investigador en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Además, es periodista independiente, especializado en derechos humanos, violencia social y desapariciones. Es fundador y coordinador de información de Sonadocs, un proyecto de periodismo documental y de investigación. Ha ganado el Premio Jalisco de Periodismo en los años 2014, 2019 y 2021 y obtuvo el tercer lugar en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Javier Valdés en 2021. Es autor de libros, entre ellos Periodismo y Derechos Humanos y Tecnologías de Esperanza, editados por Tintable. Qué gusto entonces, Darwin, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenas tardes para todas, todos y todes. Un saludo desde Guadalajara, ¿no? En México. Es para mí todo un gusto poder estar participando, no solo a través de la invitación del observatorio directamente de Pamela, sino también en este Congreso sin Come. Yo quiero iniciar haciendo como una confesión, ¿no? Me toca a mí, en este caso, hablar, pero lo que diré será digamos, como parte de la construcción colectiva que como medio hemos hecho, ¿no? Quiero iniciar, antes de pasar la presentación, como diciéndole que nosotros hacemos este trabajo periodístico desde un medio local, ¿no? Independiente, autónomo, que se llama Zona Docs, que tiene 8 años de existencia y que hacemos periodismo con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva feminista, ¿no? Y esta, digamos, última perspectiva sobre la cual hablaré y esto que presentaré tiene que ver con este trabajo colectivo, pero sobre todo con el trabajo que Dale Sousa, la directora del medio, y y nuestros reporteros han venido realizando y que ha posicionado, digamos, a nuestro medio como un espacio significativo e importante para el acompañamiento a las resistencias feministas y también a las luchas que hacen las madres buscadoras, porque terriblemente nosotros estamos en Jalisco, el estado con mayor número de personas desaparecidas en todo México, ¿no? 16,000, ¿no? En un escenario nacional donde hay más de 130,000 desapariciones, ¿no? Y eso es una circunstancia terrible que permea de muchas formas nuestro trabajo periodístico. Entonces, sobre eso les hablaré, sobre la manera en cómo nosotros decidimos
optar con una perspectiva feminista y cuáles han sido, digamos, las circunstancias y lo que ha implicado en términos, digamos, de modificar y aprender, digamos, a mirar y hacer el periodismo, ¿no? Con una óptica centrada en los derechos de las personas, pero sobre todo en la manera en cómo nosotros podemos, desde nuestro trabajo periodístico, visibilizar las causas estructurales, ¿no? Las estructuras heteropatriarcales que generan las condiciones, ¿no? Para que las mujeres, pero también las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad, pues enfrenten siempre circunstancias que les impiden vivir de manera digna, ¿no? Que es como queremos vivir todas las personas. Entonces voy a hacer la presentación y también, bueno, estaré aquí atento también a lo que ustedes quisieran también como comentar o preguntar, porque justamente se trata eso del diálogo, ¿no? Aquí en la presentación verán una ilustración de madres, de mujeres buscadoras, porque bueno, eso también ha sido una de nuestras banderas, ¿no? Acompañar el periodismo, ¿no? En los procesos de búsqueda, ¿no? Eh, lo mencionaba hace rato, pero de manera como muy general, México vive una crisis de violencia de género, ¿no? Estructural, ¿no? Fuerte, ¿no? Con altos índices de violencia que pueden manifestarse o tienen en la configuración de la comisión del feminicidio, donde se cometen 10 feminicidios al día en nuestro país, ¿no? Desde hace ya por lo menos un par de años, pero también donde la lucha justo contra esta violencia de género, ¿no? Siempre tiene como esta mirada, esta perspectiva, esta rabia y esta también ternura, ¿no? Vinculada hacia la lucha que hacen las mujeres, ¿no? Por eso esta imagen, ¿no? Digamos, de la hermana de Alejandra Guadalupe Campos Lomení, ¿no? Una joven originaria de Colombia que ha sido desaparecida en Jalisco y que su familia tiene ahora ya 3 años buscándola, ¿no? Entonces nosotros, digamos, cuando pensamos en el papel que tiene el periodismo frente a esta crisis de violencia de género, sobre la grave crisis de derechos humanos que tenemos en la entidad, pues nosotros creemos que es importante porque el periodismo tiene la responsabilidad de eh, narrar, nombrar, visibilizar o invisibilizar esa violencia, ¿no? Y también nosotros desde el periodismo podemos seguir perpetuando, digamos, esa misma violencia o podemos, digamos, seguir haciendo o invisibilizando a quienes la ejecutan, quienes la cometen, quienes permiten que esta siga sucediendo, ¿no? Daré como algunos datos que creo que son importantes y al menos para nosotros han sido importantes, pero en el proyecto de monitoreo mundial de medios, ¿no? En el cual ha participado Zona Docs en un par de ocasiones a través de la labor de nuestra compañera Dalia Sousa, se identificó que a nivel mundial, digamos, las mujeres solo aparecían entre el 31 y 34% de las noticias que publicaban los medios de comunicación, ¿no? Tanto los tradicionales como los digitales, y 5 años después, recién, hace unos meses que se volvió a concluir este estudio, pues ahora ha bajado esa representación de las mujeres, ¿no? No solo ya no aparecen, sino que cada vez van apareciendo menos, ¿no? Y esto es como muy significativo porque si las mujeres no aparecen, digamos, como sujetas activas, ¿no? De las resistencias o como personas, digamos, que han sido víctimas de algún delito, pues lo que se contribuye de la publicación de las noticias es a invisibilizar, ¿no? Lo que les pasa, sus voces, sus luchas. ¿No? Y esto para nosotros también fue como muy importante porque nosotros somos como muy constantes en hacer la revisión de qué lugar están ocupando las mujeres, las divergencias, las infancias en nuestras noticias, justo porque creemos que ya los hombres tienen como muchos otros espacios, ¿no? Que van a seguir tomando y es importante también ir pensando en esto. Esto, desde luego, déjame, me puedo mover, ya me puedo mover, está también vinculado a entender que no solo las mujeres no aparecen en las noticias, sino que dentro de los propios medios de comunicación, ¿no? Las personas que trabajan ahí, pues representan menos del 50%, ¿no? Es decir, tampoco hay, digamos, mujeres presentes haciendo, digamos, como coberturas, siendo, digamos, que son las propias mujeres quienes no solo se ven atravesadas por esa circunstancia, sino quienes podrían aportar una perspectiva distinta sobre cómo cubrir, ¿no? Y eso también para nosotros nos implicaba, digamos, como reflexiones, ¿no? Pensando inicialmente que Zona Docs no surgió siendo un medio que hacía periodismo feminista, sino más bien fuimos, digamos, construyendo esa mirada, ¿no? Sí surgimos con una perspectiva de derechos humanos, pero el empuje, la fuerza de mis compañeras, ¿no? Y las compañeras del medio ha hecho, digamos, que esta mirada se ha vuelto
transversal y ahorita explicaré, digamos, un poco cómo lo hemos hecho a partir de ahí, ¿no? Eh, Nosotros, digamos, como medio, pensamos que es urgente que todas las personas que laboran y colaboran en una redacción puedan capacitarse para tener una perspectiva de género, que puedan tener una perspectiva feminista, ¿no? Sobre todo porque pensamos que hay tres elementos fundamentales, ¿no? Uno, el reconocimiento de este contexto generalizado de violencia, ¿no? Que existe en México, pero que también lamentablemente, ¿no? Es persistente en América Latina, ¿no? Porque hay muchas cosas que compartimos, ¿no? Con esta cultura machista que todavía está presente, entender que esa violencia prevalece y se reproduce en diversos espacios, el íntimo, el privado, el público y el político, ¿no? Y desde luego también el periodístico. Y también nos es importante comprender la importancia de contextualizar el momento en que ocurren estas violencias, pero también, digamos, el contexto en el que ocurren estas resistencias, ¿no? Porque creo que también es importante poder hablar, ¿no? Bajo una mirada de periodismo de soluciones, qué es lo que las colectivas, las mujeres organizadas de manera individual, ¿no? Pero siempre juntas están haciendo para revertir estas circunstancias, ¿no? Para poder señalar que hay una justicia patriarcal, por ejemplo, o que sigue prevaleciendo una mirada machista, ¿no? Sobre las formas en cómo se toman las decisiones público-políticas. Nosotros, digamos, también somos como bien claros en esa idea que la persona periodista, ¿no? No es como un ser de otro mundo, es decir, nosotros estamos atravesados por las propias violencias que cubrimos y por eso, digamos, esa afectación, esa trastocación de lo que cotidianamente vamos viviendo, experimentando o padeciendo, creemos que debe verse reflejada activamente en lo que en nuestro deber ser, ¿no? Y en la propia responsabilidad social que nos atraviesa como periodistas, pensando, digamos, en que nosotros como periodistas somos servidores públicos en tanto que trabajamos con un bien público que es la verdad, ¿no? Y eso genera, digamos, una serie de responsabilidades que uno no puede solamente obviar o pensar que no las tenemos o que no tenemos que respetarlas. Eh, Prosigo. Y entonces nosotros pensando, digamos, como en ese proceso, como en lo que estamos construyendo, creo que, sí, perdón, en lugar de avanzar, retrocedí, ¿no? Voy a dar algunos datos para poder también contextualizar y entender cómo está la violencia en México. En México hay un medio, ¿no? Un colectivo de mujeres periodistas que es el más importante, que se llama CIMAC y que ha generado constantemente no solo la importancia de mirar y hacer el periodismo bajo un enfoque de perspectiva de género, ¿no? Sino que también ha ido documentando cuáles son las características, ¿no? Sobre las cuales las periodistas trabajan. En este informe, en esta cartografía, publicado en este año, destaca que en el país, ¿no? En los últimos 10 se han registrado 2019 agresiones contra mujeres periodistas, 857 casos de violencia institucional y 20 feminicidios, ¿no? En un país, ¿no? En México, tenemos poco más de 135 periodistas que han sido asesinados, 23 más que han sido desaparecidos, y dentro de esto, ¿no? Se han cometido 20 feminicidios contra periodistas, ¿no? Y también una de las constantes ha sido que en la mayor parte de las investigaciones no se toma en cuenta, digamos, ¿no? La propia, el hecho de ser mujer como parte, digamos, de los móviles de la agresión, pero tampoco se toma en cuenta, ¿no? Su labor como periodista, ¿no? Y eso es una circunstancia que apremia. En México es un estado compuesto por 30, es un país compuesto por 32 estados y en todos los estados, digamos, hay registro de agresiones y el 54% de estos casos que han sido denunciados son de reporteras que cubren la fuente política, es decir, los principales agresores son funcionarios públicos, ¿no? No es, digamos, el crimen organizado, ¿no? Que también es una violencia muy persistente en México, sino las principales agresiones contra las mujeres periodistas devienen de funcionarios públicos, ¿no? Que las acosan, ¿no? Que las han violentado o que han permitido que otros generen esa violencia contra ellas y es importante, ¿no? Eh, entonces vendría como una pregunta que nos hemos hecho aquí en la redacción, que nuestras compañeras siempre han puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Qué implica ser periodismo feminista y por qué es importante, ¿no? Porque podría ser importante para un medio digital independiente como lo es Sonadox hacer este tipo de periodismo, ¿no? Nosotros adoptamos, digamos, esta postura a partir de una serie de capacitaciones, ¿no? Que a los 2 años de nuestra fundación, es decir, en el año 2019, recibimos de CIMAC y pensamos, digamos, que
el periodismo que ya hacíamos, que era un periodismo con enfoque de derechos humanos, donde buscábamos posicionar otras agendas, ¿no? Que consideramos que históricamente han sido o habían sido invisibilizadas y o excluidas. Eh, Dentro de, digamos, de este ámbito, pues el periodismo feminista cumplía una función dentro, ¿no? Que era a favor de las mujeres en plural, ¿no? De las mujeres en plural, las disidencias, desde luego, y que el objetivo, digamos, era cómo podíamos utilizar el periodismo para contrarrestar la misoginia de las prácticas periodísticas. Primero, es decir, primero hicimos una reflexión al interior de cómo nuestro medio estaba reproduciendo o no estas mismas prácticas, ¿no? Para después, digamos, también y revisando nuestro trabajo para impedir la reproducción de discursos que reprodujeran la violencia, la discriminación o la marginación, ¿no? O sea, fue un proceso, digamos, de reflexión interna, tomando en consideración, como lo van acá, está aquí, que esta mirada, ¿no? O la adopción de esta mirada nos permitía tener, digamos, como un punto de vista para analizar e interpretar el mundo bajo los principios del feminismo, ¿no? Eh, y con ello, digamos, también al interior de nuestro medio, pero también al interior de discusiones, pues superamos este argumento de que había que mantener la objetividad periodística, porque cuando hacemos periodismo feminista como método de interpretación de la realidad, lo hacemos desde esta perspectiva, ¿no? Y creo que algo que ha sido importante para las personas que pueden leer Zona Docs, ¿no? Es que nosotros somos muy claros y tenemos esa declaración de principios y quien puede leernos sabrá que nos está leyendo desde esa óptica, ¿no? Y creo que eso también es importante porque no hay, digamos, como engaño, ¿no? Estamos trabajando bajo esta perspectiva, lo decimos y esto se ve reflejado en el trabajo que hacemos, que hacia el final les mostraré como algunos ejemplos de ello, ¿no? Entonces nosotros también creemos que sobre ese punto, sobre ese proceso, es como muy importante como reconocer que la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva feminista no es limitativa, es decir, no implica, no es un sesgo como podrían pensar algunos o algunas personas que han sido críticas eh, con nosotros o con quienes también tienen esta misma mirada, sino que creemos que amplía el alcance de la interpretación de la realidad, cuestiona nuestra práctica, pues nos permite, uno, ser conscientes de cómo el género atraviesa toda aquella información que elaboramos, ¿no? Nos permite, digamos, ser conscientes de que tenemos que tener una reflexión interseccional, ¿no? Que la interseccionalidad debe estar presente en la manera en cómo abordamos la información, pero sobre todo nos permite también cuestionar una cultura profesional que ha ocultado una visión o que más bien que ha ocultado una visión antrocéntrica del mundo, ¿no? Y que ha permitido, digamos, que la mayor parte de las investigaciones, de las relaciones de poder, de los actos de resistencia, solo sean mirados a partir, uno, de la mirada de los adultos, ¿no? Dos, de los adultos y varones, tres, de los adultos, digamos, varones, ¿no? De cierto nivel y posicionamiento de clase, y eso, digamos, nos ayuda a entender y a reflexionar constantemente lo que hacemos en Zona Docs, ¿no? Eh, También es importante como hacer ese reconocimiento que se trata de un periodismo que no solo se hace por mujeres periodistas, es decir, hacer periodismo feminista no solo implica que lo hagan las mujeres, aunque en nuestro medio mayoritariamente lo hacen, porque en nuestro medio sí los hombres cis somos la minoría, ¿no? Más bien tenemos una redacción diversa, una redacción principalmente conformada por mujeres, pero es importante, digamos, señalar que este tipo de periodismo, este tipo de perspectiva, no es exclusivo o no podría o no tendría que ser exclusivo solo de las mujeres, pero sí es importante como señalar que nosotros pensamos, creemos, ¿no? Que cualquier persona implicada en esta tarea y profesión, ¿no? Podría aprender, podría entender cuál es la importancia y cuál, digamos, serían las ganancias que tendría hacer, digamos, eh, o entender que todas las actividades de carácter humano, todas las interacciones cotidianas, están atravesadas por la desigualdad que viene derivada a través de este sistema sexogenérico, ¿no? De ese sistema heteropatriarcal, ¿no? Por mencionar eh, dos elementos fundamentales que han condicionado gran parte de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo esto ya, digamos, sobre la práctica? ¿Cómo estamos contando hasta ahora las historias de las mujeres en Zona Docs, ¿no? Nuestra apuesta ha sido, ¿no? Desde esta visión que ya mencioné, en narrarles y narrarlos desde la resistencia y con ello crear otra agenda, otras miradas, otras perspectivas. Nosotros, digamos, adoptamos un modelo, ¿no? De la periodista Flora Alcaraz, que es el modelo de la 4D, ¿no? Que tiene que ver con denuncia, demanda, dato y deseo, donde hay una denuncia y donde lo que tenemos que visibilizar es cuál es la violencia y opresión estructural o sistémica, ¿no? Que está presente en esta historia, quiénes son todas las personas en términos del Estado, pero también en términos de una estructura
más amplia, son o tienen responsabilidad sobre ello, ¿no? El dato que permite entender la circunstancia, pero siempre ponerlo en función de la vida de las personas y sobre todo lo último que tiene que ver con el deseo, que es proponer y apuntar hacia la transformación, es decir, señalar las cuestiones que están sucediendo, pero también visibilizar lo que las personas, las mujeres, están haciendo para poder denunciar, ¿no? Para poder demandar y para poder revertir esa situación o cómo están acuerpando y acompañando, ¿no? A quienes terriblemente lo están viviendo y ha sido un modelo, ¿no? Del de Flora Alcaraz que nos ha permitido, digamos, hacer esto, ¿no? También, digamos, hemos adoptado, ¿no? Esta perspectiva de otra periodista que se llama Ana Requena, que es la redactora de género del diario Punto Es, ahí me faltó la R, quien considera, digamos, que aparte de hacer lo que acabo de mencionar, habría que también, digamos, tener claro sobre las dinámicas de trabajo, la presencia equilibrada de las voces de expertas, ¿no? Acabar con la masculinización de los espacios dentro de las redacciones, ¿no? Les digo que nosotros aquí tenemos una redacción inversa donde tenemos, o siempre estamos pensando en cómo romper, digamos, esos guetos, ¿no? Que habla el punto número 3. También tratamos de defender siempre y en cada momento estas formas o nuevas formas de jerarquizar la información, donde se le da prioridad a otros temas y enfoques, y aquí más bien está claro que las mujeres, sus problemáticas, su resistencia, sus acciones, es un tema, digamos, no de agenda, perdón, no es un tema de coyuntura, sino es un tema de agenda prioritaria para nuestro medio, ¿no? Pensar constantemente la forma en que representamos a las mujeres y a los hombres, a las diversidades, ¿no? Reflexionar constantemente sobre el uso del lenguaje, ¿no? Tratar constantemente de que nuestros y los periodistas que trabajan en Zona Docs, ¿no? Puedan tener una capacitación y puedan aplicar la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva feminista en su trabajo y sobre todo tener una editora de género, una jefa redactora, que en este caso, digamos, somos un medio pequeño y nuestra directora de la SUSA, que es una periodista muy experta, con un gran expertise, es quien cumple como este rol. Pero aparte nosotros, digamos, tenemos una agenda feminista transversal en la redacción, ¿no? Es decir, una que está impulsada desde el medio, pero también impulsamos que cada una de nuestros periodistas pueda tener también su propia agenda, ¿no? Bajo esa mirada, ¿no? Tenemos un directorio de fuentes aliadas, ¿no? Mujeres y disidencias expertas, y tratamos, digamos, de dar también espacio a otras cabidas para que no sean las mismas personas, sobre todo los mismos hombres, los que siempre se utilicen como referencia cuando hay otras personas con otras miradas, ¿no? Que también podrían hacerlo. Y tenemos equipos de trabajos diversos que son representativos de comunidades diversas y a su vez nos asumimos como una redacción neurodivergente, ¿no? Por mencionar como el punto, ¿no? Ya voy a ir como cerrando, pero bueno, nosotros desde Zona Docs, ¿no? Digamos, eh, creemos que el periodismo, ¿no? Es una actividad, digamos, donde no solo es importante nombrar las cosas, sino nombrar el derecho, defender los derechos, y aquí también nosotros como periodistas nos asumimos como personas que pueden cumplir esa función, ¿no? Porque podemos desde nuestro trabajo exigir justicia, pero sobre todo adoptando esta perspectiva del periodismo feminista, lo que deseamos es acercarnos a todos aquellos temas donde no es evidente las afectaciones provocadas por la desigualdad de género o donde se ve a las mujeres, pero que o se les ve como parte de estas políticas patriarcales de Estado, ¿no? La idea, digamos, es pensar cómo a las mujeres en un país como el nuestro les afecta la militarización, las políticas antidrogas y el prohibicionismo, ¿no? Por mencionar unos temas donde una compañera nuestra, Mariana Mora, ha sido como pionera en la idea de cómo contar, digamos, la militarización a partir de una mirada femenina, ¿no? Yo quisiera antes, digamos, voy a dejar de compartir pantalla, más bien un poco para mostrarles ahora el sitio en el minuto breve que lo voy a hacer para que sea como, tengan como algunos ejemplos y que ustedes también, perdón, puedan conocer lo que hacemos. Nuestro sitio es www.zonadocs.mx y a través de este sitio lo que quisiera mostrarles nada más de manera breve son un par de trabajos que se construyen como bajo esa perspectiva. Eh, me muevo hacia acá. Pero bueno, este es un trabajo que, por ejemplo, que se llama Si nosotros no hay lucha, que es el reconocimiento del papel que tienen las mujeres como parte del sostén de la resistencia y la noción, digamos, del cuidado como una herramienta y una estrategia política. Y lo que hace es contar la historia de mujeres defensoras de la zona centro-occidente del México que han luchado contra eh, eh, los intereses inmobiliarios, contra las mineras, contra el crimen organizado, contra megaproyectos, contra la tala ilegal,
o contra los desarrollos turísticos, ¿no? Este es un trabajo. Este es otro trabajo que hicimos de manera coordinada toda la redacción, que tiene que ver con los efectos de la pandemia en la vida de las mujeres, y hay diversas historias que tienen que ver con infancias, con disidencias, con mujeres indígenas, ¿no? Con deserción escolar, centrada, digamos, en las infancias y en las mujeres, ¿no? Y este último trabajo que mostraré, ahora sí, ya para concluir mi participación y no robar más tiempo, tiene que ver con un trabajo que nosotros hicimos, que es un trabajo más de carácter audiovisual, que se llama Nos Cuidamos, realizado por Dalia Sousa y Mariana Mora, que es una serie, digamos, de videos hechos más bien para TikTok, sobre las políticas del cuidado y cómo muchas mujeres dedican su vida para cuidar a otras mujeres, y en el entendido, digamos, de también cómo ellas buscan crear estas redes sororas para cuidarse entre ellas, ¿no? Este es nuestro sitio, este es Zonadocs, nos pueden encontrar ahí como zonadocs.mx y como Zonadocs en todas las redes, y yo me siento honrado de poder haber presentado el día de hoy esta postura, este trabajo, esta metodología, que, insisto, no es mía, es una metodología de trabajo que creo Dalia Sousa y cada una de nuestras compañeras y reporteres de Zona Docs. Muy agradecido por la invitación y muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, mi querido Darwin. En realidad, qué interesante esa experiencia de Zona Docs que nos ha llevado por una revisión de la perspectiva de derechos humanos hasta la perspectiva de género y también para ir entendiendo cómo ustedes están aplicando esos conceptos al ejercicio del periodismo feminista. Realmente muy interesante recordar a nuestros asistentes que pueden ubicar sus inquietudes, comentarios, preguntas en la parte de chat, donde hemos compartido también un perfil de nuestros expositores y también está justamente el URL al que hacía referencia Darwin para poder revisar más el material de lo que él nos ha comentado. Yo tengo una inquietud. Dentro de todo lo que nos has contado, Darwin, en cuanto al trabajo que realizan, la metodología, me gustaría saber justamente en ese proceso que tú mencionabas de reflexión interna, de gestión de contenidos, de capacitación a sus periodistas, ¿ustedes están pensándose también dentro de ese proceso llegar a otros actores para el tema de políticas públicas, por ejemplo, y cómo está ese tema de la formación de audiencias también, en cuanto a lo que es a la agenda que ustedes cubren como medio, pero también a estas agendas que tú decías propias de las periodistas que a su vez han logrado reflexionar críticamente el tema de la violencia de género. Sí, son muy buenas preguntas. En términos de la formación interna, tenemos como un proceso de capacitación mensual, donde, digamos, constantemente estamos reflexionando de nuestro trabajo y estamos pensando en cómo construir, digamos, agendas propias, originales, apegadas a la perspectiva de derechos humanos. Eso, digamos, ha sido siempre, y también tenemos como un espacio de libertad. Algo que no dije hace rato, pero que es muy fundamental, es que Zona Docs es también a su vez un medio escuela. Es decir, las personas que ustedes pueden leer, que son autoras o autores de los textos periodísticos, son estudiantes de periodismo o de comunicación o de ciencias sociales, que están en su proceso, digamos, de la escuela, o que son recién egresados, porque también creemos que es importante la formación de nuevas generaciones con otras perspectivas para hacer periodismo, ¿no? Entonces, uno de esos proyectos es una escuela, digamos, que le llamamos una escuela de periodismo, que es un diplomado que llevamos 2 generaciones, donde hemos capacitado a casi 75 periodistas de todo el país, jóvenes sobre todo, bajo esta perspectiva de derechos humanos, y que a su vez, digamos, nos ha permitido también hacer como trabajo de incidencia. Mucho del periodismo, digamos, feminista que se hace en Zona Docs no sería posible sin la confianza y el apoyo de las colectivas feministas de Jalisco y de México, ¿no? Y las cuales también a su vez nos han capacitado, nos han, digamos, constantemente monitoreado para poder mejorar, pero sobre todo con las cuales trabajamos de manera muy activa para la presentación, ¿no? De que nuestros trabajos periodísticos de investigación, sobre todo, puedan servirles a ellas como materia, digamos, de exigencia pública, pero también, digamos, para la creación de foros, espacios que permitan, digamos, la discusión de problemáticas públicas. Eso ha sido como una constante en nuestro trabajo, y también en Zona Docs, en nuestra relación con las audiencias, tenemos cada
cada 2 meses, ¿no? Como redacciones abiertas donde practicamos directamente con las audiencias para que nos digan cómo ven nuestra cobertura, que nos propongan otras coberturas y estamos próximos, digamos, a lanzar para el próximo año más bien una serie como de talleres para poder dar acompañamiento en términos de la construcción de mensajes y de posicionamientos públicos con colectivas, pero sobre todo con colectivos de búsqueda, ¿no? O sea, también queremos como ayudarles a que ellas y ellas mismas, sin depender de ningún periodista un medio, puedan aprender a generar, digamos, ¿no? Sus propios pues piezas, digamos, informativas que pueden difundir a través de redes sociales. Y de esa manera tratamos como de cubrir, ¿no? Aunque sí, bajo nuestra perspectiva, nos interesa trabajar primero con la sociedad civil organizada, ¿no? No directamente hacer la interlocución con el poder, sino más bien a partir de hacer ese proceso, acompañarles y a ir en conjunto para poder hacer la defensa, la promoción o la incidencia o el cabildeo, ¿no? Pero más bien no nosotros, sino más bien acompañando a las personas, ¿no? Porque finalmente nuestro trabajo es ese, el trabajo de acompañamiento y de acuerpamiento, ¿no? Aunque en los temas que tienen que ver con el periodismo sí lo hacemos de manera directa, ¿no? Ujú. Aquí solamente comentarte que hay tres preguntas en el chat. Yo voy a tomar solamente una muy pequeñita y pedirte que nos pueda responder en el minuto que nos Perfecto. queda, digamos, de este tiempito entre panelistas, que tiene relación con lo que acabas de decir. Dice, ¿cómo se han dado las respuestas de parte de otras organizaciones o gremios o colectivos de periodistas frente a estos temas convocados por Zona 2? Bueno, inicialmente algunos colegas como que les vibra el ojo, ¿no? Cuando tenemos esta perspectiva, porque hacen el cuestionamiento de que es más activismo que periodismo, ¿no? En realidad nosotros hemos superado desde hace mucho tiempo porque nuestro activismo está en el periodismo y creemos que en una circunstancia de grave crisis de derechos humanos como la que vive México, no se puede no tomar una postura. O sea, no podemos tener 10 feminicidios al día, 20 desapariciones al día y seguir pretendiendo escudarnos en la objetividad periodística y no mantener una postura frente a la realidad que vivimos. Eso ha sido, por un lado, sobre todo en estos medios más de carácter tradicional, en los otros medios que son independientes, compartimos la misma perspectiva. Zona Adultos forma parte de una alianza territorial de 20 medios a nivel nacional y que compartimos esa perspectiva. Y del lado, digamos, de las colectivas, de la sociedad civil, de las madres buscadoras, pues se encuentran en Zona Adultos un medio que hace eco y que da sentido a sus demandas, ¿no? Y que es un medio que está comprometido con su lucha, ¿no? Y creo que a partir de ahí nos hemos identificado como un medio que trabaja con una perspectiva cercana a las personas y que cumple desde ahí esa labor de que el periodismo es un ejercicio de carácter público que es para las personas y no para el poder. Muy bien, entonces vamos a dejar las otras preguntas para el espacio general de inquietudes. Muchísimas gracias, Darwin. No por nada, Eh, gracias a ti, Pablo. Continuamos con las experiencias locales para una reflexión global sobre ser mujer y ser periodista en escenarios de inseguridad en esta sexta edición del Sincoma. De México nos vamos a trasladar a Ecuador con Tania Orbe. Quiero presentarles. Es periodista científica, coordinadora de la carrera de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito y co-coordinadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Coedita la serie monográfica anual Per Debate y organiza el Congreso Internacional Periodismo en Debate. Es parte de la Asociación Internacional de Escritores Científicos y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Actualmente lidera el proyecto Periodismo Polifónico en Violeta, que ha realizado talleres de prevención de la violencia en espacios periodísticos en 7 provincias de Ecuador. Nuevamente, decirles los comentarios y preguntas para Tania o también para todos los expositores a quienes vamos a seguir escuchando en el transcurso de esta conferencia, los pueden registrar en el chat. Te escuchamos, Tania. Muchas gracias, Pame, y gracias a todos los colegas, estudiantes y profesionales que se conectan desde diferentes partes del mundo a esta conferencia sobre mujeres periodistas en los 3 países que participamos hoy de América Latina. Empezamos con México, ahora vamos a hablarles un poco de Ecuador y cerraremos con Chile. Quiero decirles como preámbulo que estos resultados que les voy a mostrar responden a un trabajo colaborativo donde nos hemos involucrado más de 25 personas en una investigación diagnóstica de indicadores y condiciones de trabajo
y de inseguridad de mujeres periodistas a nivel nacional en Ecuador. Y obviamente no podría haberse hecho de otra manera, sino en colaboración de estudiantes, docentes de varias universidades que tienen también experiencia en las teorías de género y en la violencia basada en género. Voy a compartirles mi pantalla en este momento para empezar a compartirles los resultados que tenemos. Si me confirman que ven mi pantalla, ¿correcto? ¿Sí? Todo Sí, está sí, visible. sí, todo bien. Bien, de hecho me alegro mucho, Darwin, quien me antecedió en la palabra, también usó esta línea gráfica que hemos diseñado desde OIME, que tiene los colores violeta, ¿sí? Ustedes van a ver a Fabiola también su cabello violeta, que es un emblema de los movimientos feministas en la región y en el mundo. Es la marca que nosotros hemos usado para este proyecto que lo denominamos FemMedia o FemMedia. Mujeres, Medios y Seguridad. Este proyecto fue ejecutado desde la carrera de periodismo en colaboración con el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME, Ecuador. Durante el 2024 se levantaron los indicadores, 11 meses de trabajo, más de 25 personas en acción alrededor de todas las provincias del país. Y esta investigación tuvo el apoyo del el Programa de Investigación y Desarrollo de la Comunicación, los PIDC, de UNESCO. Y obviamente fueron entregados estos resultados a UNESCO a finales del 2024 y en el 2025 nosotros entramos a una etapa de socialización de resultados ya de manera presencial en las provincias, universidades, es con estudiantes y profesionales en diferentes provincias del país. Sí, vamos a continuar entonces para contarles la hoja de ruta de los temas que vamos a abordar a propósito de Ecuador. Sí, estos son los cuatro temas que les voy a mostrar y voy a comentar durante estos 20 minutos que siguen. ¿Cuál es el panorama de violencia? ¿Qué pasa en Ecuador? Las imágenes y voces de las violencias y finalmente las pistas para la prevención y la protección. Empecemos con el panorama de la violencia y de la inseguridad. Primero, con un marco internacional. eh, Tanto México como Ecuador no somos ajenos al crimen organizado. De hecho, Chile tampoco, aunque no se sienta un narcoestado. Nosotros vivimos en nuestros países y tenemos este común denominador de tener al crimen organizado, a las mafias, al narcotráfico presente en todas las instancias del poder. Como contexto, les quiero mostrar que en el 2024 tuvimos 54 periodistas asesinados, 550 periodistas encarcelados, 55 periodistas secuestrados y 95 periodistas desaparecidos. Específicamente en mujeres periodistas, 14 periodistas asesinadas entre el 2020 y el 2021, 73 periodistas encarceladas en el 2023. En el mundo, Ecuador ocupa el puesto número 110 y como vemos aquí en la gráfica, de esos 54 periodistas asesinados han sido sujetos de muerte en el ejercicio de su trabajo o debido a él. Ujú. 51 son profesionales, uno periodista no profesional y dos trabajadores de medios. Estos datos han sido recogidos por la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras y por la ONG Fundamedios, que está basada en Ecuador, pero tiene injerencia en toda la comunidad andina y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede en Ecuador? Hasta abril de 2025 tenemos registradas 23 agresiones, un ataque verbal, 3 amenazas, 3 ataques en espacios digitales, 4 ataques físicos, 5 restricciones al acceso a la información, 3 procesos judiciales y específicamente en mujeres periodistas con datos de 2024,
45 agresiones a mujeres. Tuvimos el registro del primer exilio de una mujer periodista joven, que de hecho fue una de mis primeras estudiantes, Carol Noroña, y 6 mujeres periodistas exiliadas en el 2023. Estos datos a nosotros sí nos alarman y son una tremenda alerta porque Ecuador tradicionalmente ha sido concebido como un país de paz, un país de tránsito incluso para la droga, pero nosotros ya vivimos una escalada de violencia desde el año 2018, cuando se registró el primer asesinato, secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. Y situación que nunca antes habíamos vivido, a diferencia de México o de nuestro país vecino, Colombia. Y como les decía, en el mundo de, según los indicadores de periodistas asesinados, nosotros ocupamos el puesto 110. Ahora vamos a profundizar un poco en el diagnóstico de cuál es la situación en el Ecuador. El hecho de que tengamos tantos periodistas, entre ellas mujeres, amenazadas directamente hacia su integridad física, hacia su familia, es un retroceso impresionante en cuanto a las condiciones de seguridad en las que debe desenvolverse el periodismo. Es un retroceso en cuanto a nuestros derechos como periodistas y en cuanto a los derechos de la comunidad y del público en general a acceder a información. Hay una vulneración, hay un ambiente de vulneración constante a los derechos humanos y al derecho a ser libremente informados, en general para la gente y no se diga para nosotros como periodistas, para acceder a la información y para ejercer nuestra profesión. Acaban de escuchar ustedes a una periodista ecuatoriana entrevistada como parte de este trabajo diagnóstico de indicadores. Pues nosotros hicimos una metodología mixta que basada en investigación-acción, y este es uno de los testimonios que tiene además autoría y nos autorizó a publicar su nombre. Ahora veamos un poco los resultados de lo que nosotros encontramos en este estudio. Les explico antes un poco, la metodología estuvo basada en encuestas, entrevistas semiestructuradas y en grupos focales. Combinando estos 3 instrumentos, nosotros identificamos en precariedad laboral que el 57% de las mujeres encuestadas ejerce el periodismo en trabajos sin relación de dependencia. Y de la misma manera los hombres, el 52%. Del grupo de la comunidad LGBTIQ+, consultado, la mayoría tampoco tiene una relación de dependencia. Para esto, deben saber ustedes que en Ecuador solo el 3 de cada 10 ecuatorianos, esto a nivel global, general, en todos los trabajos, no solamente periodismo, solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo formal en relación de dependencia. El resto está en el otro 30% en subempleo, y el otro 30% en desempleo. Nosotros evaluamos la representatividad de las mujeres en género, sumado a esto la edad, la raza, clase, maternidad, y todas estas categorías de representatividad dificultan el acceso al trabajo y la dirección o también ocupar cargos directivos para las mujeres periodistas. En inseguridad y condiciones laborales se presenta la informalidad, desprotección en la salud mental, en salud sexual y reproductiva, ataques sexistas a nivel presencial y digital. Del total de 260 encuestas que realizamos, 168 fueron a mujeres periodistas y solo una cuenta con un servicio de salud mental proporcionado por la empresa donde trabaja, en el medio de comunicación donde labora. Esto nos parece un dato muy inquietante, muy alarmante, porque ni siquiera llegamos a poner un porcentaje. Es solamente una persona que cuenta con un servicio. El 55% está ejerciendo la profesión sin relación de dependencia y el 44% reporta que fueron víctimas de ataques presenciales, el 40% en medios digitales y el 16% en las dos modalidades juntas. Nosotros estamos viviendo, como les anticipó Pamela al inicio de esta conferencia, un tercer paro nacional desde el 2019, pero este tercer paro nacional que apenas se está activando desde el lunes 22
no ha llegado a bloquear servicios básicos todavía, ni el acceso a rutas aeroportuarias, como hemos vivido en el 2019 o en el 2022, pero ya tenemos pérdidas económicas registradas y tenemos más de 50 personas que han sido apresadas durante las manifestaciones, tanto líderes comunitarios, activistas, estudiantes, y se han bloqueado cuentas bancarias de estas personas. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. Nosotros podemos seguir trabajando. Estamos aquí en clases presenciales en la Universidad de San Francisco de Quito por lo pronto, pero sí tenemos una situación anormal y polarizante que obviamente implica mayores riesgos de inseguridad para toda la población, más aún para los periodistas que hacemos coberturas. De hecho, hoy mismo uno de mis estudiantes me comentó que anoche le apresaron, pero después le soltaron, ¿sí? Cuando fue a cubrir una de las manifestaciones en el centro norte de Quito, en la capital. En discriminación de género en el periodismo, aquí tenemos otros datos. El 43% de las mujeres encuestadas ha sufrido algún tipo de discriminación en el medio de comunicación donde labora o ha laborado. Entre ellas, el 32% ha sido discriminada por su edad y el 31% por su género, mientras que el 55% de las periodistas mujeres encuestadas ha sido discriminada por sus fuentes de información y sobre todo por el tipo del medio en el que labora. El 76% de las periodistas no ha accedido a directivas en gremios tradicionales y entre quienes sí han accedido, un 28% ha tenido alguna dificultad relacionada con la edad, el género, la etnia, entre otros. Este es un indicador desde el periodismo, pero sabemos que sucede en todo tipo de organizaciones. Los cargos directivos, las gerencias, los CEO de las instituciones no son ocupados por mujeres en general. El 58% de las periodistas mujeres ha vivido algún tipo de discriminación al acceder a un trabajo y de este porcentaje el 53% lo atribuye al género, cruzado con la edad, la etnia o su raza, su clase social, su diversidad, discapacidad o maternidad. Y aquí aterrizamos un poco ya hacia la maternidad y cómo se concibe esto desde el periodismo. El 14% de las mujeres madres periodistas que fueron consultadas en este estudio ha tenido alguna dificultad en el ejercicio profesional por su condición de embarazo, parto, lactancia y posparto. Y de ese porcentaje, el 43% ha sufrido acoso laboral para que renuncie o un despido en el medio donde labora. Aquí hemos recogido una frase de una de las participantes del segundo grupo focal que hicimos y que la voy a leer en voz alta. Hemos mantenido el anonimato precisamente para proteger su identidad y no sea discriminada en su trabajo. Cuando hubo casos seguidos de maternidades en un medio en el que trabajaba, se dio la directriz de que no se contraten a más mujeres, sino varones, porque supuestamente tienen más tiempo y son menos complicados. Esto lo dijo otra mujer que ocupaba un cargo directivo en ese medio. Tras ver estos indicadores, ahora nosotros también propusimos, además de entregar un estudio, de los indicadores y cómo están las condiciones de trabajo y de inseguridad de las mujeres periodistas a nivel de Ecuador, otros tipos de elementos que vamos a revisar a continuación. Primero, les voy a poner solamente el primer capítulo del manual audiovisual, el capítulo 1, y les invito a escanear el QR para que ustedes revisen los otros capítulos que nosotros propusimos, donde se muestran casos y ejemplos de problemas de discriminación y violencias basadas en género en los medios de comunicación. El capítulo 1 aborda las desigualdades de género y obviamente es una campaña para unirse a la conversación y ser parte del cambio. Les invitamos a todos a que utilicen estos elementos audiovisuales que de hecho fueron diseñados para TikTok, pensando en las nuevas generaciones y en las nuevas formas de consumo
y las utilicen en sus organizaciones, en las universidades, en clase, en medios de comunicación, en las entidades donde ustedes trabajan o estudian. Vamos a ver solamente esto. No lo puedo creer. Nosotras y nosotres, quienes investigamos, producimos y presentamos contenidos informativos, somos otro número en las estadísticas de la violencia de género en entornos periodísticos. No, somos voces que te cuentan para ser escuchadas y que se suman para transformar. Y sí, parece que ser mujer o diversidad y ser periodista es doblemente riesgoso. Las condiciones actuales no nos quieren buscando la verdad y por eso nos limitan. Nos orillan casi siempre a temáticas suaves como farándula o comunidad. Otras veces nos acosan, nos asedian, nos atemorizan. Nos insultan, rumorean y nos desprestigian. Ponen en riesgo nuestra vida, nos exilian y a veces también nos matan. Lo vivimos a diario. Batallamos con jefes, colegas y hasta con las fuentes. No basta con la calidad de nuestro trabajo para que nos tomen en serio. Lo viví. En las calles, en los viajes, en las salas de redacción y después hasta en el entorno digital. Pero sobreviví, sobrevivimos. Y lo vamos a contar, es el primer paso. Bueno, en momentos en los cuales me he sentido en riesgo por ser mujer, por un lado, en una oportunidad, un candidato a prefecto me atacó, publicó mi número en redes sociales y yo lo único que había hecho era invitarle a mi programa para que pueda exponer sus propuestas de campaña, pero me utilizó políticamente y expuso mi nombre, expuso mi número de teléfono, por lo cual empecé a recibir llamadas, empecé a recibir mensajes muy grotescos, amenazas, mensajes que tenían que ver con mi condición de ser mujer, ¿no? Cuando empecé a escuchar a mis colegas me di cuenta de que no estaba sola. Al menos en una ocasión en nuestras carreras hemos sido menospreciadas, acosadas, agredidas y algunas hasta exiliadas. Y ocurre en la región, no solo en Ecuador. Por eso es importante que miremos a otros lados, donde ya se han emprendido mecanismos de protección para mujeres y diversidades que ejercen periodismo y comunicación. Es el momento de accionar y reflexionar. Creo que hay un tema de solidaridad entre mujeres periodistas que, de nuevo, o sea, es como una respuesta justamente como la falta de unas autoridades y de un entendimiento de parte de medios de comunicación y de facultades de lo que sucede. Entonces yo creo que sí hay un tema de solidaridad porque le sucede a todas, ¿no? Entonces yo eso es lo que he visto un poco. Yo he visto como dos respuestas alrededor de estos temas. La primera es la judicial. Yo siento que justamente a raíz de esta solidaridad y de distintos movimientos como el movimiento Me Too y como distintas decisiones como la de Ginette Bedoya en la Corte Interamericana y otras, digamos, otras decisiones mucho más grandes, muchas mujeres periodistas lo que yo he visto es que lo que están haciendo ahora es judicializando sus casos. Y el otro que yo podría mencionarte es el tema del scratch. Y lo que yo he visto es que además de que es una práctica que yo por lo general veo que es una práctica que se hace de manera muy responsable, en el que se tiene en cuenta, o sea, como que se hace scratch de esa violencia de la que tienes más o menos pruebas, como que no es la primera reacción, o sea, como que yo he visto que son scratches muy pensados, también tiene una protección constitucional que yo creo que es como el único país en el que yo he escuchado que eso existe, ¿no? El silencio ya no es una opción. Continuemos buscando la verdad, pero sin que nos cueste la vida, nuestro bienestar o nuestra salud mental. Si eres mujer o diversidad y ejerces el periodismo, busca tu red de soporte en otras profesionales de la comunicación. Nada mejor que hablarnos, escucharnos, encontrarnos en lo común para entender que lo que nos ocurre no es aislado ni casual. Sucede porque existen jerarquizaciones que también se manifiestan en nuestro oficio. Este es un llamado para tejernos en red y hacerle frente a violencias de distinto tipo, psicológica, física, sexual, digital y económica patrimonial. Si has enfrentado violencia por ser mujer, diversidad y periodista, no finjas que no ha pasado. Estás en riesgo. Habla con tu círculo más cercano, consulta con familiares, colegas de confianza e incluso un especialista. Necesitamos estar en alerta para evitar más de este tipo de experiencias. Recuerda que tu vida es importante. Tú nos importas. Queremos seguir encontrándonos para hablar de género e inseguridad en el periodismo, porque es probable que alguna vez hayas sentido que los sesgos de género afectan tu vida profesional. En nuestro siguiente video de esta serie, exploraremos cómo los estereotipos y el acoso marcan el día a día en medios y en gremios periodísticos. Prepárate para reconocer y cambiar estas dinámicas.
Bien, hasta ahí es simplemente el primer capítulo. Como les decía, son 5 capítulos y les invito a que se apropien de este manual audiovisual, que comenten, que lo difundan. Está disponible en TikTok, todos en formato vertical y estos son los 5 temas que hemos abordado. Vimos solamente el primero, el segundo sobre estereotipos de género, tercero maternidad, cuarto representatividad laboral y quinto inseguridad. Además de este manual audiovisual, también trabajamos en un protocolo de prevención de violencias. Y aquí en la última parte ya de esta exposición les voy a mostrar cómo fuimos construyendo este protocolo. Bien, primero les debo decir que, y reitero, ¿no? Este trabajo no hubiese sido posible sin la suma de muchas manos. De hecho, el proyecto el año pasado fue coordinado por Pamela Cruz, quien nos convoca a esta conferencia, pero el protocolo tuvo el apoyo de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, docentes y estudiantes que armaron este documento que está basado en el marco legal internacional y nacional. El objetivo es impulsar el respeto al marco normativo y operativo que garantice la seguridad física y psicológica de las mujeres periodistas para generar condiciones laborales equitativas y libres de violencia. Además, gracias al apoyo de otra universidad socia del OIME, la Universidad Técnica de Cotopaxi, nosotros también pudimos publicar este documento no solo en español, sino también en una de las lenguas indígenas más habladas en nuestro país, que es el quichua. Así que está publicado en ambos idiomas, en español y en quichua. ¿Cuáles son los pasos de prevención de amenazas que incluimos en este protocolo? 4 pasos relevantes y que también fueron esbozados de forma audiovisual en el capítulo 1 que ustedes ya vieron. Primero, identificar el riesgo, ¿sí? No normalizarlo. Segundo, identificar el nivel de amenazas que implican esos riesgos. Tercero, pensar en la mitigación, sí, cómo frenar para que eso no se vaya propagando y obviamente no siga sucediendo, la mitigación de esos riesgos. Y finalmente, una fase de respuesta, porque callar no es una opción y eso simplemente nos vuelve cómplices de la violencia. Y ya para ir cerrando, ¿sí? Les quiero dejar una frase de una periodista ecuatoriana que es corresponsal para un medio internacional, el segundo más visto en América Latina, basado en Argentina, Infobae, que nos muestra también la trascendencia del periodismo, pero en esa trascendencia lo importante que es protegernos, ¿sí? Para proteger la libertad y la democracia. El periodismo es una profesión maravillosa que nos permite revelar un montón de cosas y destapar casos, pero no vale la vida. Y yo creo que ninguna profesión vale la vida, dice Yalele Loaiza, quien nació en una de las provincias limítrofes de nuestro país, al sur del Ecuador, en Loja. Esta frase fue recogida de una investigación que realizó una estudiante que ya está graduada de la carrera de periodismo de la Universidad de San Francisco de Quito, que se llama Todas las ven partir, las condiciones laborales de las mujeres periodistas en 6 medios a partir del primer exilio. Es un trabajo de María José Zavala, publicado en el 2024. Y finalmente, si no dejo pasar por alto, les invito a todos quienes se han convocado de diferentes países. Estamos en horas de la mañana, en mediodía y en la tarde-noche, a que sigan y participen en la revista Per Debate, que es una revista académica que dictamos desde la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros ya vamos a presentar el volumen 9 en noviembre 2025, pero abrimos la convocatoria todos los años. En enero se abrirá una nueva convocatoria y nos enfocamos específicamente en abordar temas relacionados con el periodismo, la comunicación, la desinformación, los medios de comunicación. ¿Mm? Gracias a todos por su atención. Aquí tienen ustedes mi contacto, que también Tati Sandoval lo pasó al chat de Zoom. Y con eso, pues, dejo de compartir la pantalla y podemos abrir el diálogo. Muchísimas gracias, querida Tania, por esa exposición, por contarnos justamente
de esa radiografía, ¿no? Sobre precarización laboral, estereotipos, violencia de género, representatividad en el Ecuador al año 2024. En este espacio, nosotros con esas experiencias, contextos, datos de lo que hemos venido escuchando de México y Ecuador, por ejemplo, confirmamos que los escenarios del ejercicio periodístico son complejos en distintas regiones. Pero también es muy esperanzador conocer de estrategias de sensibilización sobre violencia basada en género para la comunicación mediática, para el periodismo. Un poquito recordarles a todas nuestras personas que se han ido conectando que tenemos el espacio de chat para formular las preguntas, pero yo aquí, sabiendo que ya puedo empezar como ese diálogo entre nuestros ponentes, yo quisiera preguntarte, Tani, con esa radiografía sobre estas dimensiones del trabajo de las mujeres periodistas en el Ecuador en el 2024. ¿Cuáles crees tú que serían las proyecciones para los medios? Un poco uniendo a lo que decía Darwin en relación a que trabajen con esa perspectiva de género, esa perspectiva de derechos humanos, que puedan incorporar metodologías en su cobertura y también en su conformación de equipos. Y al mismo tiempo, ¿cómo miras tú el hecho o la proyección de que también desde los y las periodistas tomemos esa posición de solidaridad, empatía, sensibilidad ante el tema de género? Sí, Pame, bueno, es importante que les exponga un poco el contexto ecuatoriano frente a otras realidades de los países que nos acompañan. Y debo decirles que nosotros enfrentamos una gran precariedad laboral, no solo para mujeres, también para hombres, para todas las diversidades y géneros, en todos los ámbitos de trabajo y más aún en los medios de comunicación. Vivimos un descrédito, la gente no confía en los medios y hay una polarización mediática enorme que se acrecenta sobre todo en los paros nacionales como el que estamos viviendo en este momento, y eso implica que la sostenibilidad mediática sea un enorme reto para los medios de comunicación. Sí, quizá los que en este momento están sosteniéndose son los grandes medios tradicionales, o medios digitales que reciben de una u otra manera financiamiento de grupos políticos. Sí, entonces que pueden ser calificados como novoístas, es decir, a favor del presidente actual Daniel Noboa, o antinovoístas, ¿sí? O del movimiento anterior que estuvo en el poder durante 10 años, el correísmo, ¿sí? De Rafael Correa. Entonces, con esa precariedad, nosotros lo que hemos hecho como desde la carrera y con OIME es compartir esta información con medios de comunicación. También lo compartimos y lo socializamos de forma presencial y virtual a través de las redes sociales de OIME, del USFQ Periodismo, del UNESCO, del Consejo de Comunicación, que es un ente formativo en el cual deben estar afiliados periodistas y medios de comunicación a nivel nacional. Y hemos compartido estos instrumentos para que sean utilizados y se tomen como bandera en las salas de redacción. A esto también tenemos que sumarle un contexto global y son las tendencias de población en el mundo. Todos sabemos que la población de mujeres está creciendo porque el cromosoma Y está desapareciendo, ¿no? Entonces las mujeres somos 50+1 versus los hombres. Y a eso hay que sumar que las mujeres ya no tienen entre sus prioridades tener hijos, ¿sí? Entonces en el mundo eh, la estadística de procreación es de 0,9 y en Ecuador es de 1,5, es decir, que cada mujer tiene en Ecuador 1,5 hijos en promedio. En las carreras de periodismo y comunicación, en Ecuador, nosotros tenemos un 60% de población femenina y un 40% de población masculina. Esto significa que deben abrirse más oportunidades de liderazgo y de trabajo para compañeras y nuevas generaciones mujeres que se están formando en estas carreras, porque esa es la población que más está existiendo, ¿sí? Entonces no estamos ajenos a una realidad y
un panorama global donde vemos que el crecimiento de la población femenina es una tendencia. Muchísimas gracias, Dani, por tu exposición, por comentarnos acerca de ese estudio diagnóstico, también de esos instrumentos, ¿no? Que se van sumando justamente a los ejemplos que antes habíamos escuchado también con Darwin. Seguimos entonces con una tercera experiencia local sobre mujeres periodistas, trabajo y seguridad. Y es esa experiencia la que nos va a presentar Fabiola Gutiérrez, trasladándonos así al sur de Latinoamérica, en Chile. Presento entonces de inmediato a Fabiola, quien es periodista chilena especializada en comunicación y género, con un postítulo en Derechos Humanos. Ella es redactora y miembro del Consejo Editorial de Mujeres en el Medio, que es una articulación de mujeres periodistas y vinculadas a los medios de comunicación. Fabiola también es coautora de diversas guías sobre periodismo no sexista y derechos reproductivos. Es fundadora y coordinadora de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile e integra la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. En 2021 recibió el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Queremos escucharte entonces, querida Fabiola. Hola, muy buenos días para algunos países de América Latina y muy buenas tardes desde Chile ya y también para Europa. Primero quiero agradecer la invitación del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, quienes me convocaron en el mes de marzo a participar de esta instancia, la cual me emocionó mucho, así que gracias Pamela por esa primera comunicación y también por estar en esta plenaria de la sexta edición del Congreso Internacional de Innovación de Comunicación y Medios Audiovisuales, SINCOMA 2025. Un honor compartir este espacio con quienes me han antecedido, como Darwin Franco de México y toda la experiencia de Zona Docs, y también Tania Orbe de Ecuador con toda la experiencia que han realizado desde la universidad y también interdisciplinariamente. Para nosotras desde Chile es muy importante, tú me has presentado Pamela, pero también yo agradezco poder estar en este espacio, además a mi organización de base que es Corporación Humanas, donde soy su coordinadora de comunicaciones y donde también es importante la comunicación con perspectiva de género, toda vez que la sociedad civil en el último tiempo es la que ha acompañado las distintas temáticas en torno a las periodistas y comunicadoras sociales, no solo las redes que hemos sostenido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hoy quiero situar esta reflexión desde Chile y América Latina porque la seguridad de periodistas no es solo un tema sectorial, sino que es una condición democrática y en ese sentido le he puesto como un subtítulo al gran título de lo que nos convoca en esta instancia, que es entre las violencias y el periodismo feminista desde Chile para una reflexión regional, redes que sostienen voces, y aquí voy a agradecer a Tatiana Sandoval que me va a ayudar con el slide de las piezas gráficas como para partir con esta hoja de ruta que en virtud del tiempo espero que podamos alcanzar, pero es Chile, informar también es resistir, algo que ha salido mucho en la conversación entre Darwin y también Tania, de Chile a la región, voces que atraviesan fronteras, las redes feministas como resistencia colectiva, que también ha salido también en este espacio de conversación, algo que nos convoca porque pensamos que la seguridad de las periodistas también pasa porque recojamos los compromisos que aún están pendientes a 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing y el capítulo J sobre mujeres y medios. Y algunas cosas muy de tips de periodistas seguras, democracias fuertes, que creo que es importante cuando nos enfrentamos a escenarios de retrocesos democráticos, de polarización, de la hegemonía de la propiedad de los medios y de la comunicación. Estamos viendo situaciones muy complejas en el país vecino como Argentina. Ya Tania relataba lo que estaba aconteciendo en Ecuador y la historia de México también las conocemos, sobre todo porque muchas de las integrantes de CIMAC también son parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Dicho eso, con esta hoja de ruta que espero poder alcanzar, como decía, es importante decir que la información también es resistir o reexistir. A mí me gusta ese juego de palabras. Y ahí hay dos imágenes importantes para nosotras que están en las noticias de mujeresenelmedio.org, que ustedes pueden encontrar. Y una de ellas, periodistas chilenas exigen democratizar la comunicación en medio de la crisis.
Esto se sitúa en el contexto de la revuelta política social que acontece en 2019 en Chile. Ahí hay un titular donde periodistas de diversas organizaciones, pero también reunidas en la Comisión de Género del Colegio de Periodistas y en la reciente creación de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de nuestro país, nos organizamos para decir, necesitamos reportar lo que está aconteciendo porque la prensa tradicional nuevamente no está informando. Y tampoco informa con una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género que es sumamente preocupante. Entonces, desde ahí que hicimos varios reportajes, reunidas, consolidando información en búsqueda, porque sabíamos que habían periodistas y comunicadoras sociales y personas trabajadoras de la comunicación que estaban viviendo violencia por las coberturas que estaban realizando. Y por otra parte, otro titular que dejo ahí, periodistas chilenas contra el acoso sexual en medios, esta es una noticia gravísima que ocurre en pleno noticiero central que se llaman en Chile, cubriendo lo que se llaman las fiestas patrias que recién pasaron en Chile, o las fiestas matrias, donde una periodista que hace una cobertura es acosada en directo más de una vez y las conductoras, una conductora mujer, no hace nada al respecto en decir que eso no es posible, que una persona que está siendo entrevistada o está en el entorno de la cobertura mediática sobre un tema no dice nada. En ese sentido, desde el periodismo feminista hicimos una acción hacia el medio de comunicación que terminó sacando una declaración y dando respuesta frente a ese acoso. Ese acoso, verlo en vivo una y otra vez, efectivamente, eh, nuevamente nos pone en riesgo. Y nuevamente, la situación que ya describí antes, como esta, dejó en un momento muy importante de que las periodistas salieran a cubrir movilizaciones, salieran a cubrir espacios masivos, porque efectivamente no había protocolos de seguridad, no había una respuesta del medio de comunicación, y nuevamente hay un llamado de atención y unas alertas precisamente para ver qué compromiso tienen con los profesionales de las comunicaciones, en especial con las mujeres, y cómo descentralizamos la comunicación que hoy en día hay en Chile. Dicho eso, para arrancar, voy a ir con algunos datos de una encuesta que si bien es del 2023, tienes datos de contexto importantes. Desde la red estamos tratando de levantar un nuevo estudio en Chile por temas de financiación y porque seguimos siendo miradas como de tercera categoría, cuesta conseguir recursos y hay mucha autogestión y autofinanciamiento para levantar encuestas, estudios, espacios de encuentro y de reflexión, pero aún así, con toda la energía y el ímpetu que tenemos, y frente a todos los escenarios adversos y polarizados que estamos viviendo, nosotros sí seguimos diciendo que sí hay que sostener data, es importante para generar o incidir en la política pública, entre otras materias. Y este estudio de mujeres periodistas, disidencias y trabajo en Chile señala que fue realizado en alianza con el Observatorio de Datos y Estadísticas de Género Interseccionales, ODEGI, señala dos temas que me parecen clave o dos números que me parecen relevantes, que el 79% de las periodistas encuestadas declaró haber vivido abuso de poder, humillación o amenazas. Y ese es un número altísimo. Y el 34% sufrió violencia digital en su trabajo. Yo esto incluso, si yo quisiera, lo podría complementar con otra información respecto de la misma encuesta que también señala que también un poco lo que relataba Darwin, ¿no? A propósito del monitoreo global de medios, que nos dice dónde nos estamos ubicando a las mujeres y comunicadoras y también a quienes son fuentes de la información, ¿no? Que, que nos parece importante decir que los resultados de este estudio muestran estas cifras altas que ya mencionaba de violencia, pero también de discriminación contra las periodistas y trabajadoras de las comunicaciones. Y entre quienes mayoritariamente ejercen este tipo de violencia se repite, según las profesionales encuestadas, un mismo perfil. ¿Cuál es ese perfil? Hombres que ocupan cargos más altos en la jerarquía o en la jefatura. Y esto hasta ahora no ha cambiado y seguramente el monitoreo global de medios que se va a presentar con el dato más claro, el 2025, va a reflejar nuevamente eso porque los cambios hasta ahora no han sido sustanciales y ya sabemos que para alcanzar la igualdad en las salas de redacción necesitamos alrededor de 97 años, si es que el monitoreo no dice otra cosa, el que se entrega en algunas semanas más. ¿Sigamos? Y otros datos de tendencia que nos parecen relevantes son los que entrega el Observatorio de Derecho a la Comunicación, que son del 2024. ¿Por qué cito al Observatorio del Derecho a la Comunicación? Porque
junto con esta organización y otras, entre las que está la red y otras organizaciones de la sociedad civil, hace un año ya creamos la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión. Entonces, los datos que recoge ODS son muy de útil uso para nosotras, tanto para estas presentaciones como también para otros trabajos, reflexiones y para llevar esta información junto con otras a la Relatoría de la Libertad de Expresión y ante informes de exámenes periódicos universales que nos permiten decir lo que está aconteciendo en Chile. Por allí, en ese gráfico, podemos observar que las agresiones a periodistas aumentaron un 27% respecto del año 2023. Y las mujeres fueron mayoría en discursos estigmatizantes, 13,24 casos. Ustedes dirán poco, pero no deja de ser relevante porque son números que se van configurando y van armando un relato estigmatizante, discursos de odio, de silenciamiento de las mujeres que participan en las comunicaciones. Y las alertas de género en línea aumentan, evidenciando un problema que es creciente. Lo que vamos viendo con este gráfico al menos es que estamos viendo una diversificación de violencias y la dimensión de género que hasta hace un par de estudios atrás no lo teníamos tan a la vista. Si podemos seguir. Bueno, ahí está mucho más en detalle en las láminas que nos compartieron las y los integrantes del Observatorio del Derecho a la Comunicación, que por una parte crece la violencia y la hostilidad hacia la labor periodística, ya vimos que aumentó en un 27%, el tema aquí nuevo casi, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, se consolida la estigmatización, como les decía, como una herramienta para desacreditar a periodistas, especialmente en redes sociales y sobre todo a las mujeres, y los ataques digitales contra medios y periodistas se intensifican. Y de los 94 incidentes que se registraron durante el 2024, 35 ocurrieron también en entornos digitales. Yo también quisiera agregar qué pasa con el acoso judicial contra la prensa, porque hay aumento de los procesos judiciales contra medios locales y la prensa digital independiente, y las figuras públicas y autoridades políticas son los principales querellantes, y eso es preocupante en Chile cuando se quiere acceder a información de especial interés, sobre todo en casos de corrupción, si bien, como decía Pamela, todavía no tenemos el narco tan instalado, pero créanme que falta muy poco para que estemos hablando de eso. Hay aumento de alertas de género en entornos digitales con ataques relacionados con el sexo, la identidad de género y o la orientación sexual de las personas. Y por primera vez las mujeres periodistas son mayoría en un tipo de vulneración específica, que son precisamente estos discursos estigmatizantes a los que hacía mención. ¿Sí podemos seguir? Bueno, acá traigo casos emblemáticos, el caso de Josefa Barraza, que ha sido reportado por Reporteros Sin Fronteras y también ha sido llevado a la RELE y lo hemos puesto como un caso de hostigamiento permanente digital. Ella es una periodista que ha trabajado en medios de comunicación no tradicionales, es académica, ha hecho publicaciones importantes en torno al contexto de la revuelta política-social y ha sido hostigada por el mundo político, acosada, amenazada de muerte incluso, es decir, que sus datos están expuestos en toda la esfera digital y eso para nosotras ha sido un deber de llamar a pronunciarnos al respecto. Y también por otra parte, y que un caso emblemático y muy conocido seguramente en la región, es lo que pasó con Francisca Sandoval, que fue asesinada en el 2022 mientras ejercía su labor periodística. Ambos casos reflejan una vulnerabilidad extrema en nuestro país de lo que pasa con las periodistas y las comunicadoras sociales, desde el acoso digital hasta la violencia letal, lo que no deja de ser preocupante y que también hemos reportado en las relatorías respectivas y lo hemos dejado en otros informes que han sido de especial interés, como Reporteros Sin Fronteras, que ha consignado ambas materias para ver cómo está la situación de la violencia y el hostigamiento hacia las mujeres, pese a que no tiene un bloque con respectivo solo a mujeres, pero sí son datos que se van consignando y que nosotras podemos ir reportando y tenerlos siempre a la vista para la socialización, ¿no? Entonces, nos parece preocupante. Yo quisiera decir que respecto del caso de Fernanda Sandoval, fue una larga lucha, hay que decir, en torno a que efectivamente se pudiera llevar a la persona que la asesinó a cumplir penas precisamente por ese asesinato. Y en tanto, por Josefa Barraza, hay que decir que distintas organizaciones han defendido a la periodista tras ataques en redes sociales, como les decía, bajo la consigna que informar no es delito, y también en los procesos judiciales que se
afortunadamente ella ha salido libre de todas las demandas, denuncias que ha hecho por investigar. Pese a que en Chile no hay un robusto periodismo de investigación, el poco que tenemos lo tenemos que defender, sobre todo cuando son las voces de las mujeres las que se quieren silenciar, acallar, y si no contamos las historias, si no interpelamos al poder, difícilmente podamos hacer un periodismo desde la perspectiva de género, de derechos humanos y un periodismo feminista. Yo también quiero hacer mención a una preocupación que no es menor, que también la hicimos llegar hace un par de semanas al relator de la libertad de expresión, Pedro Vaca, que tiene que ver con la ley Mordaza 2.0, que amenaza la libertad de expresión y que también tiene un componente de género, porque este proyecto de ley termina de alguna forma criminalizando la divulgación de información de interés público en casos de corrupción, como señalaba, y también amenaza la libertad de prensa y pone en riesgo también a la democracia cuando hoy tenemos que sostenerla más que nunca en contextos tan complejos y polarizantes, ¿no? Este proyecto de ley, el 21 de agosto recién pasado, eh, fue aprobado por la Comisión de Constitución del Senado en general, y el proyecto es conocido como la Ley Mordaza 2.0. Recordemos que en Chile, en el año 2016, ya se habló de una ley Mordaza, nuevamente para judicializar a periodistas, para que no investigaran. Es un amedrentamiento y una amenaza permanente, y que hoy nuevamente la tenemos a la vista, y por eso hemos puesto especial preocupación en aquello, toda vez que puede tener un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, también los recursos que significan efectivamente, si llega a aprobarse una iniciativa de estas características, el atentado a la libertad de prensa, cuánto se va a poder investigar al respecto, cómo vamos a seguir interpelando al poder, qué va a pasar con las periodistas que están tras estas coberturas. Y en ese sentido decir que desde el Colegio de Periodistas, que es la instancia y la orden gremial que ha advertido sobre lo que implicaría esta iniciativa para la labor del periodismo de investigación, es que efectivamente tiene una directa relación con el derecho a que la ciudadanía pueda estar informada. Entonces, efectivamente, hemos tratado de intervenir en las instancias donde se han llamado a presentar los argumentos para decir por qué es preocupante una ley de estas características, por qué los legisladores y las legisladoras se sienten tan interpelados y amenazados con que efectivamente se haga una investigación rigurosa. Obviamente de eso estamos hablando, y entonces lo que no queremos es que la labor periodística, especialmente en investigaciones sobre corrupción, se vea afectada. Y también las sanciones propuestas son desproporcionadas, contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, y podrían incentivar incluso, como ya les decía, el acoso judicial contra periodistas. Tani, si me llevas para la próxima. Ahora, a propósito de todo el relato que he ido haciendo, hay en discusión en el Congreso Nacional un proyecto de protección a periodistas. Está basada en la ley modelo de UNESCO, incluye un artículo de protección a mujeres y periodistas y diversidades sexuales, y está en segundo trámite en el Senado. Hubo una intención inicial del gobierno de Gabriel Boric y de la Secretaría General de Gobierno de dar un impulso fuerte a esta iniciativa de ley que nace desde una parlamentaria, pero en conjunto con el gobierno. Sin embargo, ese ánimo, ese entusiasmo inicial no ha prosperado pese a las indicaciones que se le han hecho, y ahí quisiera comentarle un par de cosas más que bueno, como decía, está basada en la ley modelo de UNESCO, que busca consagrar que el deber del Estado de promover la seguridad de los periodistas y comunicadores, y estableciendo también mecanismos de prevención. Esa es la idea, y de protección a la labor de la prensa ante las olas de ataques físicos, psicológicos y también los virtuales o digitales, que también aquí hemos ido mencionando. Y el proyecto de ley de alguna manera define de manera amplia lo que se entiende por agresiones, y pone énfasis en las obligaciones del Estado para adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas. Este proyecto de ley posee un artículo especificado destinado a la protección de mujeres, como ya señalaba, y en su segundo trámite legislativo se constituyó una mesa técnica de la sociedad civil para aportar con indicaciones que mejoren la iniciativa. Como ya les decía, y lo vuelvo a reiterar, porque en Chile no existe un sistema de alerta temprana que garantice a periodistas y trabajadores de las comunicaciones tener acceso a protección ante amenazas. Por eso, con la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión, a la cual yo hice mención al inicio, ha establecido un protocolo de acción para abordar casos de violencia contra la prensa en ausencia de un mecanismo de acción del Estado, que nos deja bastante preocupadas. Y quisiera seguir también con algo un poquito atrás,
violencia digital. También de la mano con estas tres iniciativas está el proyecto de ley de violencia digital de género que estuvo mucho tiempo dormido en nuestro Congreso y se reactiva nuevamente porque diferentes estudios de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, de organizaciones de la sociedad civil han puesto foco en decir que también las periodistas y las comunicadoras sociales deberían estar mucho más identificadas en esta iniciativa legal, toda vez que también son defensoras de derechos humanos. Es relevante para nosotras como en tanto mujeres, periodistas expuestas a campañas de odio, discursos, cuando nos llaman a disciplinarnos, a sacarnos de la esfera digital, pero también con un componente que tiene que ver con qué pasa con las diversidades. También foco en protección a eso. ¿Qué ha dicho la presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género? Que es un avance con sentido de urgencia el que tiene esta iniciativa y que anticiparon desde ya que se harán todos los cambios necesarios para que no quede ninguna persona y ningún tipo de violencia fuera. Aquí hemos participado desde Corporación Humanas, desde la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, desde las ONG Amaranta, desde grupos académicos, desde ONU Mujeres, en insistir es que es necesario sacar una política pública de estas características, pero que no sea solo punitivista, que también tenga a la vista lo que son campañas de sensibilización que tiene que ser más fuerte y no solo dedicada a un momento cuando vemos que el discurso de odio está, pero así bombardeando las plataformas digitales, sino que también hacer un llamado a las plataformas digitales, buscar una comunión con ellas y también hacer una alfabetización mediática o educación mediática en torno a cómo habitamos la esfera digital, porque lo que no queremos es que nos saquen de ese espacio en tanto siendo comunicadoras y periodistas que tenemos el deber ser de poder comunicar y lo hacemos desde una ética que precisamente busca no desinformar, porque precisamente otro problema que tenemos en Chile es la desinformación digital de género, que no me voy a explayar en ello, perdón, pero que me parece sumamente relevante tenerlo a la vista y que creo que también un poco lo señaló Darwin y también lo señalaba Tania anteriormente. ¿Pasa? Bueno, yo acá dejo algunas reflexiones. Hay una violencia múltiple que es estructural, que es digital y que también es letal. Hay avances normativos, pero aún insuficientes, y por eso el llamado desde lo que estamos viviendo en Chile y con los diagnósticos iniciales que tenemos y que pensamos poder fortalecer aquellos, es que urge un compromiso del Estado, pero también de los medios de comunicación y las plataformas, precisamente para que habitemos espacios más seguras y no inseguras y no solo en los medios de comunicación o cómo estamos representados en los mismos, sino también en otros espacios laborales donde podamos ejercer libremente el trabajo periodístico. Eh, Podemos seguir. Yo voy a pasar un video, pero es un poco largo y en virtud del tiempo para poder alcanzar con toda la hoja de ruta. Decir que para hablar de Chile a la región, voces que atraviesan frontera, es importante tener este panorama a la vista que, de Chile, que no es una excepción, pero que en la región encontramos también amenazas, encontramos hostigamiento, encontramos incluso el exilio forzado, y es importante mirar lo que se ha documentado, lo que se ha dicho al respecto. Aquí ustedes ven una fotografía que es una acción de incidencia en el contexto también de la revuelta social en Chile, el 2019, donde varios periodistas nos reunimos, periodistas y comunicadoras en toda su expresión, para ir a hacer un plantón a los medios de comunicación precisamente porque no estaban informando como queríamos y la sociedad se estaba quedando con una sola mirada de lo que estaba aconteciendo en Chile cuando el relato de las demandas sociales y feministas eran mucho más y estaban siendo invisibilizadas. Así que esa es parte de graficar un poco la fotografía. Si podemos seguir. Bueno, como decía, este panorama en Chile no es una excepción. En la región encontramos amenazas y hostigamiento y tenemos varios informes que a la vista. Yo no voy a citar el informe 2025 de Reporteros Sin Fronteras porque está claro que retrocedimos en libertad de expresión, tenemos casos de temas de acoso judicial, como ya he relatado, pero este informe Caminos hacia la Protección, que tiene foco en mujeres también, y es más, tiene una mirada más desde el Cono Sur, advierte que en Chile persisten ataques a periodistas, en especial a mujeres, reconoce los avances legislativos, pero alerta que el proyecto al cual hacía mención de protección aún es insuficiente, ya se los explicaba, y carece de sistemas efectivos como alerta temprana y acompañamiento integral
que es vital para tener una ley que tenga acompañamiento y además de acompañamiento tiene que tener financiamiento. Entonces, Chile debe de alguna manera alinear sus políticas con los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar la seguridad de quienes trabajamos en las comunicaciones. ¿Sí podemos seguir? Ahí, Y mi bueno, querida Fabiola, solamente por mencionar 3 minutitos más que sí, nos sí, quedan. voy pasando rápido. Acá me tengo muy rapidito lo que ha dicho el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, que recomienda formar a periodistas en derechos de mujeres, promover contenidos libres y de estereotipos y aplicar códigos de conducta, que yo también lo mencionaba al inicio, en los medios para garantizar una vida libre de violencia. Este es un informe hemisférico que data desde el 2012, si no me equivoco, que hace recomendaciones a los estados, pero que ustedes saben que los estados son voluntariosos en recoger esas medidas y los medios de comunicación aún más. Si queremos podemos pasar más rapidito, que me gustaría tenerme en lo que hizo la Red Europea de Mujeres Periodistas, un informe de Mesoamérica sobre derechos humanos, el papel de las mujeres periodistas, que tiene el caso de El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, son testimonios de violencia, de desplazamiento y de exilio, y en ese sentido decir que América Latina y el Caribe como región de alto riesgo para periodistas mujeres, que yo creo que es algo que todas hemos ido documentando, o todos y aquí los presentes. Entonces voy a pasar rápido de los testimonios para terminar y cumplir en tiempo, Pamela. Acá tenemos el testimonio de una compañera de El Salvador, que también integra la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que habla de la violencia dirigida contra mujeres periodistas, que busca no solo silenciar su labor, sino destruir su integridad. Y por otra parte, desde Guatemala nos indican que la criminalización judicial se ha convertido en una herramienta para callar a periodistas, favoreciendo la impunidad de actores políticos. Podemos seguir. Y voy cerrando. Y también acá otros datos que hablan de que las periodistas que cubrimos temas feministas enfrentamos mayores riesgos, y eso lo sabemos. Y también otro relato más privado, que ojalá nadie tuviera que salir de su país, pero el periodismo es el último bastión de resistencia democrática, por ejemplo, en Nicaragua. Paso a ver si alcanzo a terminar. Bueno, redes de feministas de resistencia colectiva. Aquí tenemos la Red Internacional y la Red Nacional de Chile. Paso rápido para comentar por qué es la importancia de tener redes. Aquí nuestra movilización, guías que hemos sacado, la cual tú hacías mención en la presentación, Pamela. Pasamos a la otra. También tenemos la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que impulsa formación y acción feminista, y sacó un decálogo muy interesante, que igual lo podemos poner acá en el chat para que todas puedan tener acceso a ello, que es un material importante precisamente porque nos entrega algunas pistas de cómo cuidarnos y cómo mirar qué pasa al interior de los medios de comunicación. Sigo. ¿Y por qué las redes son importantes? Porque participan haciendo incidencias, son incidencias para la acción. Por ejemplo, hemos participado en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, llevando como nuestras demandas, nuestras preocupaciones a foros regionales, a festivales de periodismo feminista y alianzas con organizaciones de derechos humanos, realizando campañas locales, regionales, globales en defensa de las mujeres periodistas como defensoras de derechos humanos. Y creo que voy cerrando. Yo diría que el DEBES sigue siendo la plataforma Acción de Beijing más 30 compromisos pendientes y seguridad de las periodistas. Nosotros realizamos una campaña hace un par de meses en alianza con la Red de Salud de Mujeres eh, de América Latina y el Caribe, que nos parece sumamente vincular el trabajo que hacen las periodistas con otras redes que trabajan otros temas, pero que también hacen suyas las demandas que estamos socializando. Seguimos, creo que con esto voy terminando, porque el capítulo J porque llama a promover imágenes no estereotipadas, un poco lo que hablaba Darwin, garantizar el acceso de las mujeres a los medios y reconocer su papel en el fortalecimiento de la democracia. Beijing, en 1995, digo, los medios tienen un papel clave en la igualdad de género y en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Lo dijo en 1995 y lo sigue diciendo 30 años después. Eso no ha cambiado demasiado y seguimos estando al debe. Creo que con esto voy cerrando. Voy a pasar. Paso. Bueno, hay unos temas que van vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible, pero no voy a entrar en detalles en ello, solo para dejarle que la importancia de estar seguras como periodistas precisamente nos permite democracias más fuertes. Y creo que en virtud del tiempo dejo ahí la presentación. Y ahí hay un par de compromisos, pero bueno, van a tener ustedes acceso a toda la información. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Fabiola, gracias porque
hemos visto en estas tres exposiciones cómo se van entretejiendo, ¿no? La data, el contexto, las experiencias, la parte de las normativas, también estos acuerdos internacionales que nos van mostrando que el tema no solamente es necesario de debatirlo, sino que necesitamos reflexionarlo para llegar a esa sensibilización de la situación laboral de las mujeres periodistas y de las diversidades. Antes de pasar a una pregunta direccionada para Fabiola, quiero leerles este comentario que nos dejaron en el chat y gracias a Patricia Ramos. Ella dice, compromisos internacionales de orden institucionalizado que toca las organizaciones sociales y colectivos periodísticos de base, hacer incidencia para que se hagan realidad y se cumplan los derechos de las periodistas por un ejercicio libre de violencias de género tal como lo está enunciando Fabiola. Y también menciona para Darwin y Tania investigaciones como las que narra, así como el trabajo de FEMMedia y el expuesto por Darwin muestran estas iniciativas y su potencial para la lucha contra la violencia de género en el periodismo. Este es entonces un comentario para los tres, que nos alegra el poderlo leer. Y vamos entonces con la pregunta direccionada para Fabiola y dice así. Según lo que se ve en una de las láminas, específicamente es una lámina inicial donde estabas dando tú el panorama con cifras de una entidad o una organización. Dice, hay más víctimas hombres, 69 hombres, que mujeres, 41 mujeres. ¿Se debe a que ellos están más presentes en los medios? Hace la pregunta, ¿no? De todas formas, ¿es sustancial o son sustanciales esos datos y nos alerta? Esa es la pregunta, querida Fabiola. Muchas gracias por la pregunta. Yo sé que hacen mención al estudio que realiza el Observatorio del Derecho a la Comunicación. Es mucho más fácil recoger la información de las agresiones hacia los varones, porque se consideran incluso aquellos que están en el reporteo acompañando como camarógrafo, asistente de producción, entre otros, ¿no? Entonces, el número es más grande, pero no significa que sean las personas más agredidas, solo que por primera vez hay un detalle mucho más claro en torno a la violencia estigmatizante hacia las mujeres y donde la vemos mucho más en la esfera digital. Lo que pasa es que con las normativas actuales de las plataformas digitales cuesta mucho sistematizar cuáles son las violencias que estamos viviendo o el número, cuantificar el número, ¿no? En proporción. Entonces, ese es el dato. No es que las víctimas hombres sean mayores a las mujeres o que tengan mayor representación. Yo sí creo que sí tienen mayor representación en los medios de comunicación. O sea, la paridad en Chile no la hemos logrado por ningún lado, tampoco en los medios de comunicación. Así que también puede haber un componente de aquello, ¿no? Pero también en la forma de poder sistematizar esa información que creo que todavía está en un proceso de cómo cuadrarla aún más para que efectivamente podamos ver cuál es la data más clara, dónde, cómo, en qué momento, en qué contexto, de qué espacio, pero es un dato general que nos parece importante de traer a la luz, pero también de decir que también están estas diferenciaciones, ¿no? Y que cuesta recoger esa información, pero es un ejercicio que se está haciendo y en el cual también estamos colaborando para ello. Muchísimas gracias, Fabiola. Ahora abrimos un pequeño espacio de estas preguntas generales, no sin antes agradecer a todos quienes se han conectado, han asistido a esta conferencia plenaria. Y en nuestra audiencia están periodistas en ejercicio, docentes, universitarios, estudiantes de posgrado, están activistas y personas interesadas en lo que viene a ser el periodismo y también el tema del trabajo de las mujeres periodistas. En este espacio de diálogo más general, quiero retomar una pregunta que nos hacían luego de la exposición de Darwin, pero creo que es importante que se la pueda abordar desde las experiencias de Fabiola, de Tani y de Darwin también. Y tiene que ver con el autocuidado en el marco justamente del trabajo de las mujeres periodistas y las diversidades. La pregunta dice, ¿cómo han pensado justamente el autocuidado en el marco de su trabajo, sabiendo que es un tema sensible que los expone? Sobre todo cuando cubren o investigan casos de femicidios o violencia de género de sectores institucionales.
Podemos empezar con Fabiola, luego vamos con Darwin y terminamos con Tani. Pame, se me cortó un poco la comunicación. Si me encuadras nuevamente la reflexión. Claro, claro que sí. La pregunta tiene que ver con el autocuidado, tomando en cuenta justamente esos datos y ese escenario tan complejo. Dice, ¿cómo han pensado justamente el autocuidado en el marco de su trabajo, sabiendo que es un tema sensible que los está exponiendo? ¿Cómo está abordando justamente el autocuidado la red de mujeres periodistas y comunicadoras feministas en Chile? Gracias, Pamela. Y gracias también por la pregunta. Sí, nosotras más bien lo que hemos hecho para temas del autocuidado, tanto interno como externo, es trabajar protocolos de cuidado, ¿no? Primero a la interna, porque tenemos que saber cómo nos manejamos en las comunicaciones y también, y también saber en qué estamos cada una de nosotras, precisamente para que si una se ve afectada por algún tema en particular, las otras podamos accionar. Nosotras trabajamos en comisiones de trabajo, por lo tanto hay una comisión de comunicaciones, hay una comunicación de alertas y denuncias, hay una comunicación de políticas de comunicación y hay una y hay una comisión de que tiene que ver con vinculación al medio externo y lo mismo pasa con la red internacional. Nosotros no tenemos precisamente un decálogo respecto del autocuidado, pero sí tenemos protocolos que nos permiten efectivamente poder hacer un trabajo a la interna y cómo podemos hacer un trabajo a la externa de cuidarnos de lo que nos pasa, que no se trata de silenciarnos frente a ciertas situaciones, pero de cómo salimos más acompañadas. Para eso la articulación con la sociedad civil es muy importante. Armar esta coalición por por el fortalecimiento de la libertad de expresión también ha sido importante porque cuando salimos a defender desde el periodismo feminista, muchas veces somos atacadas y nos han atacado muy mal y ahora somos muy cuidadosas de cómo también habitamos nuestra esfera digital, no renunciando a ella en ningún momento, pero entonces tenemos algunas premisas con las cuales podemos cuidarnos de no etiquetar, de ser cuidadosa con la narrativa que usamos, de cómo sabemos cómo vamos a salir acompañando por ejemplo, a Josefa Barraza, en este caso, que es el ejemplo que tengo más a la vista, frente a todos los bulos que nos pueden salir por parte de la ultraderecha en Chile. Eso por una parte, y eso de lo interno lo hacemos hacia lo externo. Y creo que lo que señalaba también un poco Darwin, de lo que ha aprendido Florencia Caras, también ella nos ha dado un par de charlas precisamente para recoger como esas D que son importantes para tenerlas a la vista y también ir sistematizando, porque todo lo que nos pueda pasar lo vamos documentando precisamente para alimentar informes tanto del Observatorio del Derecho a la Comunicación como otras instancias nacionales o regionales para tenerlas a la vista. Me quedo por aquí por ahora y si sale algo más lo vuelvo a comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Vamos entonces con Darwin. Era la pregunta relacionada justamente con el autocuidado, sabiendo que las periodistas y el equipo de Zona Docs, por ejemplo, están cubriendo temas sensibles, ¿no? Entonces, ¿cómo han pensado justamente el autocuidado en el marco del trabajo periodístico que están realizando? Sí, muchas gracias, Pamela. Nosotros en Soroc tenemos diversos protocolos, ¿no? Dependiendo, digamos, de las problemáticas o del tipo de cobertura, pero tenemos, digamos, como una estructura como muy básica, ¿no? Como un mantra como muy, muy básico, ¿no? Que tiene que ver con que reconocer que ningún trabajo periodístico, ¿no? Está por encima de la propia, digamos, integridad y vida de las personas que integran el medio, ¿no? Entonces siempre hacemos como una revisión muy importante, ¿no? Sobre las problemáticas, las temáticas o las coberturas y determinamos primero si existen condiciones para poder cubrirlas o no. Pensando también que somos un medio independiente y que no tenemos detrás de sí, digamos, como todo la gran parafernalia que podría tener un medio tradicional, aunque sabemos que tampoco los medios tradicionales salen al quite, ¿no? A defender a sus periodistas cuando ocurre algo. Pero sí somos como muy conscientes de ello. Tenemos también como un proceso de monitoreo constante, donde nos vamos acompañando, acuerpando de esa manera y a su vez, digamos, formamos parte de una red de protección que está integrada por los medios que conforman esta alianza territorial de la red de periodistas de a pie y constantemente también estamos teniendo capacitaciones de procesos de autocuidado, ¿no? Pero el primero, digamos, está a partir de eso y del reconocimiento de nuestro trabajo y de entender que uno de los primeros elementos que puede mantenerte, digamos,
segura, tiene que ver con no hacer a través de tu ejercicio periodístico lo que no te gustaría que te hagan a ti, ¿no? Y eso mantiene siempre relaciones muy cordiales, ¿no? Con las personas y nos evita estar en situaciones de riesgo, a pesar de que cubrimos cuestiones de riesgo, como es la desaparición de personas, ¿no? O la violencia que ha ocurrido en Jalisco, pero de esa manera es como nos cuidamos primero al interior y después hacia afuera. Muchísimas gracias, Darwin. Y entonces trasladamos también esta pregunta a Tania, quien nos comentó sobre ese estudio, las herramientas que ellos o los instrumentos que desde el proyecto FENMEDIA se han estructurado, tal vez pistas en relación al autocuidado en el marco del trabajo periodístico, sabiendo que muchas de las mujeres están topando esos temas sensibles que las exponen, como por ejemplo el periodismo de investigación al que tú hacías referencia, Tania. Así es, Pame, y sumando las ideas de Darwin y de Fabiola, les debo contar que nosotros desde la universidad propiciamos a través de nuestras clases, dos en particular, una llamada Comunicación, Leyes y Ética y otra denominada Periodismo de Guerra y Riesgos, la evaluación de protocolos de seguridad tanto para hombres como para mujeres y el trabajo en equidad. Y nosotros trabajamos aliados a los principales gremios de periodistas en el país, como son la Fundación Periodistas Sin Cadenas, Fundamedios, uno de nuestros profesores es representante de Reporteros Sin Fronteras en Ecuador, la Unión Nacional de Periodistas y la Federación Nacional de Periodistas. Y obviamente propiciamos a nivel público en debates presenciales y virtuales que se cumplan protocolos y medidas de seguridad para las coberturas en el ejercicio periodístico desde cuando nuestros estudiantes están en clase y también cuando ya son periodistas profesionales. Pero como escribe aquí Patricia Ramos, y gracias, un saludo a ella también desde Machala, es una de las ciudades más violentas de nuestro país, en Ecuador. Los medios sí suelen ser los grandes indiferentes a la hora de este tipo de agresiones. Em, Desde hace un año también, para ponerles en contexto, existe formalmente un mecanismo de protección y seguridad a periodistas en Ecuador que debe tener un financiamiento otorgado por el Estado ecuatoriano y está adscrito al Consejo de Comunicación. Sin embargo, aunque este mecanismo ya ha sido creado por ley, no tiene financiamiento, ¿sí? Y esas son circunstancias que obviamente agravan las condiciones y la precarización laboral de todos los periodistas en nuestro país. Muchísimas gracias. Y ya estamos llegando al final, ¿no es cierto?, de esta conferencia. Así que me gustaría dejarles una pregunta a los tres y pedirles que nos tomemos solamente un minuto para responder. La pregunta es efectivamente una pregunta de cierre que quiere unir la parte de esta realidad tan compleja, pero al mismo tiempo una proyección esperanzadora. Y dice la pregunta de esta manera. Una idea que quieran ustedes compartir a los periodistas en ejercicio, docentes, estudiantes de posgrado, activistas que nos hemos convocado en este espacio virtual, una idea con la que les gustaría que se queden quienes se han conectado alrededor de ser mujer y ser periodista en escenarios de inseguridad con una proyección a cambios. Empecemos entonces con Darwin. Ya, muy perfecto. A ver, una idea como muy importante es, uno, recordar que el periodismo lo hacemos para las personas, ¿no? Y también, digamos, reconocer que nosotros como periodistas no somos ajenos a las propias problemáticas que cubrimos, ¿no? Entender, digamos, que hay una responsabilidad y por eso es como muy importante de hacer o dejar de hacer el periodismo, digamos, de los edificios, pensando en las instancias gubernamentales, para hacer el periodismo de las personas, ¿no? Y voy a retomar para concluir una frase, digamos, que dice Marcela Turati, una gran periodista mexicana, ¿no? Maestra de nosotros en Zona Docs, en relación, digamos, al hacer un periodismo feminista, al hacer un periodismo de cuidado y hacer un periodismo, digamos, militante. Dice, todos los periodistas somos militantes por la vida, los derechos humanos, lo que creemos, pero con las reglas del periodismo, ¿no? Entonces, desde Zona Docs creemos y hacemos nuestra defensoría de derechos humanos a través del periodismo, ¿no? Y hay que creer en que es posible hacer la diferencia siempre, ¿no? Y por eso seguimos aquí. Muchísimas gracias, Darwin. Voy entonces con Fabiola. ¿Cuál vendría a ser esa idea?
con la que tú quieres que esta audiencia que nos ha acompañado se quede en relación al ser mujer y ser periodistas en escenarios de inseguridad? Eh, Como trabajo mucho en red, y no solo con mis redes, sino que también con corporaciones humanas, nosotras creemos y hemos reflexionado algo en conjunto, es que decir que sin red no hay sostén y lo individual no alcanza, solo lo colectivo es lo que transforma. Y ahí yo quiero recoger dos cosas que siempre me gusta citar, porque sobre todo cuando somos periodistas y feministas se nos tensiona el tema de que si somos activistas y perdemos la objetividad. Yo ahí quisiera decir que el periodismo no es neutral, que nosotras estamos convocadas y llamadas a interpelar al poder, y que también es importante, como ha dicho Ana Requena, la periodista del diario.es, no tenemos que avergonzarnos de ser intensas, de mostrar la emoción como parte de contar la realidad. Y como recuerda Luciana Pecker, que está también con desplazamientos forzados de Argentina a España, el periodismo feminista no es de nicho, es el que llega a las masas y habla desde abajo, no desde un pedestal. Muchísimas gracias, mi querida Fabiola. Y cerramos entonces con esa misma pregunta para Tani. Seguro, Pame, me gustaría que quienes nos acompañan hoy desde diferentes países se queden con el mensaje de que trabajar por la equidad y generar un periodismo en equidad no significa solo favorecer a las mujeres, sino favorecer a la sociedad, porque nosotros trabajamos para brindar información y que la información oportuna, verificada, bien contextualizada, también puede salvar vidas. Estamos en un momento crítico de polarización y el periodismo es oportuno y necesita consolidarse para las libertades, para promover la democracia y para construir memoria. Así que a las nuevas generaciones que están aquí conectadas, recuerden que esa es nuestra misión, no brillar como personas, sino hacer que la información trascienda más allá de los políticos, de quienes ejercen el poder y obviamente para generar equidad, porque la equidad favorece a todos los individuos, independientemente de su género, independientemente de su diversidad. Muchísimas gracias, Tani. Y miren que acá en los chats han colocado, dice saludos, brillantes y muy sólidas intervenciones, oportuno el tratamiento del tema, nos actualiza sobre la situación del desarrollo periodístico en Ecuador en un contexto internacional, valiosas herramientas para saber cómo enfrentar nuestra realidad. Gracias por la invitación. Gracias también a Edwin Chamorro que nos hace ese comentario. Y bueno, en estos casi 120 minutos de reflexiones ha sido muy interesantes, no solo para acercarnos a un ejercicio diagnóstico sobre la situación del espacio laboral para las mujeres periodistas y las diversidades a partir de tres experiencias. En especial, ha sido un tiempo para mirar conexiones entre realidades específicas sobre un tema que requiere seguir debatiéndose desde las perspectivas de derechos humanos, género e interseccionalidad para más acciones colaborativas y trabajo en red. No podemos cerrar este espacio sin agradecer la confianza de las universidades organizadoras del SINCOMA, en especial a Tatiana Hidalgo y Javier Herrero. También nuestra gratitud con Fabiola, Tania y Darwin por aceptar la invitación del OIME a ser panelistas. Un reconocimiento especial al equipo de estudiantes, alumnis y directivos del OIME, Tati Sandoval, Mayerly Conejo, Sofía Calvache, perdón. Un agradecimiento especial a todos ustedes, quienes se conectaron en este espacio. Gracias por ser parte de la conferencia Ser Mujer y Ser Periodista en escenarios de inseguridad, apuntes de experiencias locales para una reflexión global. Desde OIME les invitamos a repasar esta conferencia plenaria que estará disponible en el canal de YouTube del Congreso Sin Coma. Además, en las redes sociales de OIME estaremos compartiendo estos espacios de reflexión también alrededor de esta conferencia. Gracias. Esperamos mirarnos el próximo año. No dejen de revisar el programa de Sincoma 2025 para participar en otras actividades. Un abrazo y gracias otra vez a todos ustedes. Gracias a todos, buen día. Hasta Gracias. luego, bonito día, bye.